presentamos las 10 peores inflaciones de la historia. La inflación es el aumento sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, a periodo de un año, lo que quiere decir que cuando va transcurriendo un día va aumentando los precios gradualmente, aunque también existe un nivel más grande de inflación llamado hiperinflación, en el que ocurre cuando hay un aumento inconmensurable de dinero pero sin un crecimiento de la producción de bienes, lo que ocasiona una crisis en el país entero que está sufriendo la inflación. Y esta entra en vigencia cuando la población empieza a gastar sus billetes por temor a que valgan menos al día siguiente. Normalmente después de que haya pasado ese periodo de inflación, los ciudadanos no todos empiezan a olvidarlo, que alguna vez todo ese producto estaba caro y que casi siempre estos fenómenos ocurren después de finalizar una guerra en una ciudad que normalmente quedó devastada o que usó sus recursos para participar. A este periodo se le conoce como posguerra o empieza durante la instauración y la duración de un régimen mayormente militar, como pasó en países como Brasil, Paraguay o Argentina. Y actualmente en Venezuela, quien es el país que tiene mayor inflación del mundo debido al aumento desmesurado de los precios y el desaprovechamiento de sus recursos, especialmente el petróleo. Los precios son tan altos que los ciudadanos tienen que transportar su dinero en carretillas para conseguir un buen preciado como lo es comida. Aunque no hablaremos de Venezuela la mayor parte de este video, a que en este repasaremos otros países que tuvieron inflaciones aún peores que en la mayoría de los casos. Gracias a Dios pudieron recuperarse y veremos cuáles fueron los peores casos de inflación en la historia. Así que, a la carga. Número 10. Perú, 1987-1990. En la década de los 80 la economía padeció la hiperinflación mientras declinaba el rendimiento per cápita y se incrementaba la deuda externa a mediados de los 80. El Perú estaba marginado del apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial debido a sus grandes atrasos en la deuda. Se incrementó la gasolina en 30%, el servicio postal y el telefónico 20%, agua potable y el alcantarillado 10%. Se devaluó el dólar en 12%. El dólar MUC se fija en 13.95 intis y el dólar financiero en 17.5 intis por dólar norteamericano. Después de año y medio del gobierno aprista, los desequilibrios macroeconómicos se hacían insostenibles. El aprismo aplica la política de precios con 4 categorías: los controlados propiamente dicho, los de régimen especial, los regulados y supervisados. Lamentablemente, la terrible inflación empobreció y afectó más a la clase proletaria y a cualquier otra. Se hizo común el trueque de mercancías, ya que los billetes que se tenían en la mañana perdían su valor adquisitivo en la tarde. Afortunadamente, la realidad actual es distinta, ya que el Perú muestra un gran crecimiento económico. Número 9. Taiwán, 1945. De este modo, en los años posteriores a la obtención de la independencia de Japón, en 1945, el gobierno taiwanés fue eliminando gran parte de las restricciones a las importaciones y decidió devaluar su moneda, que se encontraba artificialmente fuerte a causa de las intervenciones estatales previas a las reformas. En definitiva, las políticas económicas emprendidas en el último medio siglo por Taiwán han convertido a su pueblo en uno de los más admirables del planeta, y son resultados obtenidos por la isla en términos de disminución de la pobreza, lo que nos anima a todos los defensores de la libertad a seguir luchando por la apertura de los mercados internacionales para ayudar precisamente a aquellos que más los necesitan. Número 8. Turkmenistán, 1992-1993. A pesar de que Turkmenistán fue uno de los países de la zona euroasiática de la antigua Unión Soviética que menos sufrió las consecuencias económicas de la desintegración, las difíciles relaciones con las antiguas repúblicas soviéticas llevaron al impago de parte de la deuda contraída con este país y al boicot de sus exportaciones, especialmente por Ucrania.
Este proceso no se vio claramente superado por la transformación económica, con el paso de un sistema comunista a uno capitalista, ya que el Estado mantiene hasta la fecha una política de escasas privatizaciones y una tecnología minera e industrial muy retrasada, con un autoritario gobierno excomunista en el poder y una estructura social tribal. Turkmenistán hace una lenta aproximación a las reformas económicas y busca utilizar las rentas de exportación de gas natural y algodón para mantener su eficiente economía. Las metas de privatización aún son tímidas. Entre 1998 y 2005, Turkmenistán sufrió una ausencia de las vías adecuadas de exportación de gas natural por obligación con deudas de a corto plazo. Sin embargo, las exportaciones empezaron a crecer casi 15% al año entre el 2003 y el 2008. Principalmente debido al alza de precios internacionales del petróleo y el gas. Número 7. Grecia, 1941-1945. Desde 1941 hasta 1944, la ocupación de Grecia por potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial y la feroz lucha llevada a cabo por grupos de la resistencia griega tuvieron efectos devastadores en la infraestructura y la economía. Los empréstitos forzados impuestos por las tropas de ocupación devaluaron en forma notable a la dracma griega. Adicionalmente, luego de concluir la Segunda Guerra Mundial, una guerra civil se desencadenó en Grecia hasta 1949. Para 1950, la economía griega se había deteriorado de manera significativa. El ingreso per cápita medido en poder de compra había descendido de ser el 62% del de Francia en 1938 al 40% en 1949. Según ha determinado el economista Angus Maddison, la rápida recuperación de la economía griega a partir de 1949 fue facilitado por diversas medidas incluidas, además del estímulo que proveyó el Plan Marshall, tal como sucedió en otros países de Europa. Una devaluación drástica de la dracma, la atracción de inversiones extranjeras, desarrollo de la industria química, desarrollo del turismo y del sector de servicio en general, y una muy importante actividad en el sector de la construcción ligada a enormes proyectos de infraestructura y reconstrucción de las ciudades griegas. Esto último se relaciona con el efecto dramático que este crecimiento económico tuvo en la sociedad griega y el desarrollo de sus ciudades, lo cual dio lugar a una renovación urbana que reemplazó al agradable paisaje urbano de edificios bajos y casas por una serie de edificios de hormigón sin identidad que se construyeron en las ciudades y poblados importantes. Número 6. Yugoslavia, 1992-1994. Después de Tito, el Partido Comunista persiguió políticas económicas progresivamente más irracionales. Estas políticas irracionales y la desintegración de Yugoslavia, lo que ahora consiste en Serbia, Montenegro y Kosovo, condujeron a una confianza más pesada sobre la impresión de otra manera, crear el dinero para financiar la operación del gobierno y de la economía socialista. Esto creó la hiperinflación por los años 90. Tempranos, el gobierno utilizó encima de todas sus propias reservas de la moneda fuerte y procedió a saquear los ahorros de la moneda fuerte de ciudadanos privados. Hizo esto imponiendo restricciones cada vez más difíciles ante los ciudadanos privados que tenían sus accesos a ahorros de la moneda fuerte en bancos del gobierno. En octubre de 1993, los panaderos pararon de hacer el pan y Belgrado estaba sin el pan por una semana. Las casas de la matanza rechazaron vender la carne a los almacenes del Estado y esta carne llegó a ser un increíble para muchos sectores de la población. Número 5. Alemania, 1922-1923. Alucinante aún para los propios alemanes que lo vivieron. En esta época el gobierno socialista de Alemania creyó que podría imprimir ilimitadamente billetes de banco con los cuales cubrir el déficit de las industrias estatizadas, ferrocarriles, teléfonos, etc. y saldar alegremente las deudas del Estado. El resultado fue la descontrolada hiperinflación de 1923 que produjo desocupación, saqueos callejeros, caos social y toda clase de calamidades que finalmente condujeron a un horror aún peor.
el nazismo. Para los alemanes todo fue imprevisto y demoledor, y los precios y salarios comenzaron a subir tan vertiginosamente que era posible ponerse en una cola para comer una salchicha a un determinado precio y tener que pagarla 5 veces más cara al llegar al mostrador. El colapso se produjo el 30 de octubre de 1923. Ese día el precio del dólar norteamericano, que había valido 4 marcos en 1914, alcanzó la extraordinaria cotización de 6 billones de marcos, 4.5 billones según los autores. Número 4. Entre 1941 y 1945, el déficit presupuestario se centuplicó y los precios subieron nada menos que un 10,000%, provocando, como es lógico, una rápida pérdida de la confianza en el yuan por parte de la sufrida población china. Los tímidos intentos de llevar a cabo un control de precio no fueron posibles, dado que China no contaba ni con los recursos ni con las estadísticas fiables para ello, menos aún en un contexto bélico. Entre junio de 1946 y agosto de 1948, los precios subieron en Shanghái la escalofriante cifra de 146.722%, y la creación de un nuevo yuan equivalente a 3 millones de los antiguos fue una medida completamente inútil, ya que los precios y la masa monetaria siguieron aumentando sin control. Número 3. Venezuela, 2013 a la fecha. La situación se desarrolla actualmente. El Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación de 1,000,000% para este 2018. En promedio, los precios se duplicaron cada 17.8 días y esta situación provocó que se crean nuevos billetes de 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 y 20,000 bolívares. Número 2. Hungría, 1945-1946. La inflación conoció su punto álgido, situándose en un 13,6 cuatrillones por ciento mensual, aproximadamente un 150,000% diario. La depreciación de la moneda de entonces, el pengo, llegó hasta 10 elevado a menos 27, y el valor facial más alto en un billete fue de 100 quintillones de pengo. En estas circunstancias, puede afirmarse que el dinero en circulación perdió enteramente su valor tras la Segunda Guerra Mundial. Hungría pasaba, como muchas otras naciones, por momentos difíciles. Aliados de la Alemania nazi, los húngaros no sufrieron en gran medida las consecuencias de la guerra hasta 1944, momento en que Alemania se encuentra en retroceso ante el avance soviético. Además de convertirse en campo de batalla, Hungría fue económicamente exprimida por los alemanes, literalmente hasta el final de la contienda, llevándose todas sus reservas financieras o lo que quedaba de ellas. Así, a mediados de 1945, Hungría se encuentra con la devastación de su tejido industrial y productivo, unas arcas públicas vacías y una deuda astronómica con la Unión Soviética en forma de reparaciones de guerra. Número 1. Zimbabue, 2000 a la fecha. La hiperinflación en Zimbabue ha persistido desde inicios de la década del 2000. Poco después de la confiscación de tierras agrícolas en manos de la minoría blanca por parte del gobierno zimbabuense y rechazo a pagar las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Datos del 2008 estiman que la tasa de inflación anual de Zimbabue era de 89.700 trillones por ciento. Es decir, los precios se duplicaban cada 24.7 horas. Y en abril del 2009, Zimbabue abandonó la impresión del dólar zimbabuense, haciendo que el rand sudafricano y el dólar estadounidense se convirtieran en las monedas estándar para el cambio. En la actualidad, los mercados entre el público en general tan solo circulan dólares estadounidenses y rands de Sudáfrica. El dólar zimbabuense llegó a valer unos 59 dólares estadounidenses. Desde la introducción de las reformas a las tierras de inicio de los años 90, la hiperinflación y el colapso de la economía zimbabuense han devaluado severamente el dólar zimbabuense, y las críticas al presidente Robert Mugabe apuntaban a sus reformas de tierras enfocada en confiscar las tierras administradas por blancos para distribuírselas a la población negra, y el gobierno argumentó que la principal razón de la debacle en la producción alimentaria es que los nuevos propietarios carecían de conocimiento para lograr una producción en las granjas. Es hora de los saludos. Mando un saludo a Jennifer y Freddy Lugo, a Samsara Pérez, a Ira Pérez Mar, a Rodolf Pérez Mar, a Italia Coronado,
a Roselia Juárez y Josué Carballo, al Glam Show conformado por Marian Mar y Genaro Pérez, a José Manuel Rodríguez, a Jorge Antonio Ramírez Rincón, a Alfonso González Zavala y a Lisbeth González, a Areli Méndez, Grisela Pérez, Mayra Paola Rodríguez, Coral Martínez Hernández, Ricardo Rey, a Valeria Nicole Peternel Cuervo, a Paola Cuervo, a Mayra Paola Rodríguez, a Diane Brand y a Dulce Brián, a Yadira Hernández, a Dulce Martínez, a Mayra Escamilla Cervantes, al maestro Raúl Iván, a Jesús Antonio Malerva Ramírez, a Paola Cuervo, a Areli Lugo, a Damara Cortina Neri, a Fabiola Basurto, a Yaret Basurto, a Fernando Hidalgo, a Carla Arenas, a Marco Antonio y Úrsula Leal, y al equipo Dino Rey conformado por Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales y Yesenia Reyes y Sergio Yair, a Yair de Jesús Castillo Flores, a Jorge Vicencio, a Andy Lucas, a Dan Contreras, a Beto Aguilar Hernández, a Héctor Mora, al ingeniero Itzel Aimé Cuervo Gómez y su hermana Abigail, al ingeniero Rebeca Ramírez Ahumada, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.